Honduras, en materia económica, caminando por el sendero correcto? Realmente no, Darío. Yo estoy bastante preocupado porque pese a que algunos indicadores macroeconómicos han mejorado después de un terrible deterioro de las finanzas públicas y un crecimiento acelerado de la deuda, se están tomando medidas correctas en cuanto a la disminución del déficit fiscal. Sin embargo, ese déficit ha tenido un costo social muy alto porque la carga del ajuste ha sido puesta en las mayorías de la población, en los sectores asalariados y sectores populares, en la inversión pública, y eso implica que el objetivo principal de toda política pública, que es el bienestar de la población, no está siendo tomado en cuenta. De casi el 9% del PIB se ha bajado alrededor de 7.4%. Eso es realmente positivo. Diríamos que la inflación, aunque fue en el 2014 mayor que el 2013, siempre tuvo un elemento bajo control, aunque afecta la capacidad adquisitiva de los salarios. Y esos, diríamos, son los 3 o 4 elementos principales. Pero en cuanto a creación de empleo y en cuanto a mejoramiento de los servicios públicos, el 2014 dejó mucho que desear. Ahora bien, ¿el problema es estructural? ¿O a qué atribuye usted las causas de que nuestra economía se mueva entre tantas turbulencias? Son ambos factores, tanto factores de carácter estructural como de carácter coyuntural. En la parte de la estructura es nuestra vinculación al mercado externo, ¿sí?, en condiciones que nos hacen muy susceptibles de lo que pasa, digamos, con la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial. Somos muy vulnerables porque dependemos mucho. Dependemos mucho tanto de exportaciones, ¿sí?, importaciones, dependemos mucho de las remesas familiares, ¿sí?, en donde la mayor parte de los hondureños y hondureñas están en Estados Unidos. De los precios del café, de los precios del combustible. Exacto, de la inversión extranjera, mucha de la cual viene principalmente de Estados Unidos. Entonces, tenemos esa vulnerabilidad cuando hay procesos de crecimiento de la economía internacional y de Estados Unidos. Ese endeudamiento de 2012-2013, ¿qué consecuencias inmediatas tiene ahora? Pues es lo que propició, Darío, el fuerte ajuste tributario que se dio en el país en diciembre del 2013 y aplicable a partir del año pasado. De ahí proviene, de ese endeudamiento, proviene la necesidad de aumentar el impuesto sobre venta del 12 al 15%, de aumentar el impuesto a la gasolina, de reducir el subsidio a la electricidad, de aumentarle las tarifas de energía eléctrica, de congelar los salarios en el sector público, de despedir empleados públicos, ¿sí?, es decir, de las casetas de peaje. Todo eso es producto precisamente de una mala política fiscal que nos llevó a un nivel de endeudamiento bastante alto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos en Honduras, y esto lo expresó públicamente el presidente Lobo en su administración, una cantidad de exoneraciones fiscales que buena parte de ellas no se justifica, que constituyen más que todo privilegios para grupos económicos con vinculaciones políticas y que por lo tanto deben de ser reducidas. En esta última reforma, en este paquete que usted señala que aprobó el Congreso, no se tocaron las exoneraciones o se tocaron mínimamente, no se vieron. Entonces aquí hay un trabajo que hacer. Y usted mencionó el otro lado que es realmente importantísimo. El gasto público, además de eficiente, eso de alargar los lempiras, quiere decir que con los mismos recursos se puede hacer más, ¿verdad? También debe de ser transparente y debe de combatirse la corrupción. Y aquí hemos tenido mensajes mixtos, porque por una parte se nos anuncia un acuerdo, aunque limitado, mensajes confusos, confusos, sí, con Transparencia Internacional, sí, pero por otro se aprueba una ley de secretividad que se llama Ley de Archivos, como el nombre que tiene. Y que deja al arbitrio de cada señor ministro qué cosas transparentes y qué cosas ocultas. Exacto. Y entonces el hecho de que la tasa de seguridad
que son cerca de entre 1.800 y 2.000 millones de lempiras, esté fuera de presupuesto, esté en fideicomiso y se decida de acuerdo a la voluntad de quien lo maneja, eso tampoco es transparente en situaciones fiscales como la que estamos viviendo. ¿Qué ajustes hay que hacer? Yo creo que es bueno preocuparse por la estabilización macro, por reducir el déficit fiscal, por mantener controlada la inflación y el déficit externo, eso es correcto. Pero también hay que preocuparse por la gente. Yo creo que el gobierno está en la obligación de generar un plan de empleo y poner recursos que permitan, digamos, en coordinación con la empresa privada, tener un alcance mayor en cuanto a la generación de empleo y principalmente en aquellos sectores como el sector agropecuario y el sector de la pequeña y mediana empresa que más generan empleo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hasta ahora la preocupación o la mirada económica va más hacia sectores medios y sectores de gran producción. Y le voy a poner un ejemplo concreto. El año pasado se asignaron 1.600 millones de lempiras a través de Banprovi para el sector agropecuario. De esos 1.600 millones, 1.000 millones se asignaron al cultivo de palma africana. Un cultivo de palma africana que está manejado por medianos, pero medianos tirando a grandes empresarios, y no por el pequeño productor. Ayer miraba una entrevista en uno de los noticieros de un empresario que produce de estos famosos plátanos para las bolsas, en donde decía, aquí el problema es que todo lo quieren poner en palma africana. Y también cuando ponemos toda la fe, la esperanza de que Honduras va a crecer a través de zonas de desarrollo que se convierten en islas en donde no se van a pagar impuestos o se van a pagar impuestos bien bajos, en donde se van a dar toda una serie de prerrogativas, yo creo que estamos poniendo mal la mirada en cuanto a la creación de empleo en Honduras. Yo creo que son más efectivos programas con menos alcance, más focalizados en aquellos sectores que menos capacidad realmente tienen. Todos estos recursos de Banprovi, por muy buena intención, sabemos que pasan por el sistema financiero y el sistema financiero no le presta a aquellos sectores que no tienen garantías o que no tienen recursos. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber una reorientación de la política económica, así como lo mencionamos a nivel de la estructura tributaria. Percibo, doctor Noé, que usted no necesariamente aplaude estos programas de generación de empleo que le han llamado, a mí me parece hasta peyorativo en cierta medida, con chamba vivís mejor, o el otro La Chambita, creo que es un programa de empleo rural, que en cualquier caso, si bien la palabra chamba la utilizan de manera coloquial y eso, pero una chamba todos lo entendemos que es una caricatura de trabajo. A propósito de caricaturas. Digamos, no es el pleno empleo. Claro. Que necesitamos para redimir la economía personal, la microeconomía, y que podamos sacar adelante nuestras familias. Estoy de acuerdo en esa percepción que tengo de su criterio. Sí, esos programas tienen algo de positivo, ¿verdad? Con chamba vivís mejor, todo el mundo vive mejor con chamba, ¿verdad? Que sin chamba. Y cuando la chamba es una chambota. Exactamente, pero también lo que hay en el país y que viene, esto podríamos decir que viene de la parte histórica de Honduras, es que hay lo que se considera la precarización del empleo. Sí. Mire, más que estos programas, yo creo que algo que le ha hecho mucho daño al país en los últimos años es el empleo por hora. De tal forma que ahora el gobierno lo está revisando, porque lo que hicieron fue con este empleo por hora, que en otros países se utiliza para que jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, trabajan 4 horas, sí, y van.
Ahora el mini job. Exactamente, lo que han hecho muchas empresas es que han pasado a gente que tenía prestaciones, que tenía seguro social, que del tenía pleno empleo, exactamente, al empleo por hora. Entonces eso no resuelve realmente el problema. Y por eso volvemos al punto de que el clima de negocios, pero en forma integral, debe de ser la característica principal que el gobierno debe de seguir. Está bien la parte publicitaria de que con chamba vivís mejor o todos estos programas que al final, muchos de estos programas se han convertido en una especie de subsidio a la empresa privada. Si usted durante 3 meses le paga el 50% del sueldo, el Estado le paga la otra mitad. Es decir, yo estoy seguro que lo que hicieron muchos empresarios fue los que iban a contratar, no los contrataron a esta gente, lo metieron dentro de ese programa, pero nadie le garantiza que después de 6 meses o 1 año esta gente va a estar ahí trabajando. Esa visión de seguir dando incentivos tributarios indiscriminadamente nos lleva a una situación que los sectores más dinámicos de la economía, aquellos que tienen mayor capacidad de contribuir al financiamiento de programas sociales y del gasto en seguridad y del gasto público en general, no lo hagan. Y así no vamos a salir ni de la crisis fiscal, ni vamos a poder tener recursos que nos permitan impulsar una verdadera reducción de pobreza y una verdadera creación de empleo. Entonces, y aparte de lo estrictamente económico, doctor Noé, también eso significa perder un poco de dignidad y de soberanía. Es como alquilar a trozos el país. Sí, definitivamente. Es decir, colocar una especie de nichos en donde el Estado renunció a toda potestad y toda autoridad, todo gobierno se somete al capital extranjero. Eso me parece a mí bastante indignante, cuando menos. Y además, Darío, con una grave situación. Cuando el gobierno anterior trajo a Paul Romer, usted recuerda el norteamericano, el profesor... El padre de la criatura. El padre... Pero fíjese que la criatura... De la primera criatura. Sí, la criatura se mimetizó. De las ciudades modelo. Sí. De las ciudades modelo, la concepción que tenía Romer era que estas ciudades se iban a crear en centros despoblados, sí, en zonas retiradas, y que se iba a construir, los responsables iban a construir infraestructura, sí, iban a crear su propio régimen, en medio de la selva fundar aquel emporio, su propia policía, sí, etcétera. Sí. Pero ahora ha sido cambiada esa concepción a ponerlo donde hay infraestructura. Sí. Y el documento del BID dice que el gobierno le va a construir la infraestructura. Sí. La reforma a la policía militar para su constitucionalización dice que la policía militar puede asistir a las zonas de desarrollo. Entonces, al final, lo que tenemos es el carácter histórico de subsidiariedad que el Estado ha tenido para cierto sector de la empresa privada en Honduras, sí, que van a seguirse alimentando, manteniendo y creciendo a expensas de lo que el Estado renuncia. Sí. Y eso no es construir ni una nación ni tener una política fiscal adecuada. Y por eso es que ha habido tanta resistencia a estas zonas de desarrollo, porque lo que se va a constituir son, además de que son, como usted señalaba, un ataque a la soberanía nacional, sí, es decir, es renunciar completamente, además no van a rendir los frutos que se esperan.